A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Un terremoto puede ser utilizado para colonizar a un país o una catástrofe natural puede ser una oportunidad de negocios para empresas y también para ONGs? El espejo en el que mirar el terremoto en Venezuela y los usos políticos que derivan de él lo tenemos cerquita, en el Mar Caribe. En 2010, Haití sufrió un terremoto devastador que costó 316.000 vidas, una cantidad similar de heridos y 1.500.000 personas que se quedaron sin hogar. La deriva en la que se encuentra Haití comenzó antes, en el año 2004, y además del terremoto hay otras similitudes con lo que ocurre en Venezuela. Al igual que Nicolás Maduro, el presidente democráticamente electo, Jean-Bertrand Aristide, fue renunciado o también podríamos decir secuestrado, aunque hay que reconocer que fue un secuestro con modales algo más refinados que los usados con Maduro. El presidente haitiano de ese momento fue subido a un avión y horas más tarde apareció en Bangui. ¿Dónde queda? Se preguntarán. Bueno, en la República Centroafricana. Aristide pasó en un abrir y cerrar de ojos de ser presidente de su país a encontrarse en una remota nación africana. ¿Cómo ocurrió? Primero Estados Unidos, segundo Francia y en tercer lugar Canadá se confabularon para montar un golpe de Estado y crear en Haití una situación de inestabilidad prolongada que pudiera ser utilizada en su favor. Y vaya si lo lograron. En el 2026, Haití sigue sin poder salir de la trampa. Desde aquel golpe de Estado hasta la actualidad ya cambiaron 10 veces de presidente. Pero no nos adelantemos tanto. ¿Para qué sirvió aquel golpe de Estado? Para una sucesión de intervenciones que también se continúan hasta el presente. Primero fue la MINUSTA, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití. Con ella desembarcaron marines de Estados Unidos, tropas francesas y también cascos azules. Luego las reemplazaron tropas de otros 34 países que aportaron a lo largo de los años. Algunos de los contingentes más numerosos fueron los de Brasil y Argentina. Esto generó debates en esos países acerca de si debían aportar tropas o si hacerlo era una forma de colaborar de manera tercerizada con la ocupación que impulsaba Estados Unidos. En 2017, cuando la MINUSTA ya tenía muy mala prensa y todo tipo de denuncias, incluyendo violaciones y explotación sexual, fue renombrada como MINUJUST, Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití. Otro collar para el mismo perro. Y resulta que estamos hablando de un perro muy coqueto al que le gusta cambiar de collar cada vez que puede, porque 2 años después consiguió un tercero. Esta vez se lo llamó BINU, Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. La BINU es una misión de menor tamaño y, a diferencia de las anteriores, no tenía un componente militar. Pero tampoco termina acá la historia. En el 2023 aparece otro collar y vamos por el cuarto, esta vez llamado Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que incluye nuevamente un componente militar. Un año después viene el collar número 5, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU decidió transformar esta misión en la Fuerza de Supresión de Pandillas. Este nuevo contingente de ocupación fue liderado por Kenia y actualmente el principal aportante de tropas es Chad. El resumen de 22 años de ocupación neocolonial de Haití es un empeoramiento continuado de la situación en el país hasta el punto en que hoy el 80% de Puerto Príncipe, la capital, es controlado por pandillas, una problemática que no llegaba a esa magnitud cuando la ocupación comenzó. La ocupación impulsó un agravamiento del desastre social. El desastre social generó las condiciones para la expansión del crimen organizado. El círculo se cierra cuando el crimen organizado es utilizado como excusa para continuar con la ocupación. Lo que no cambió a lo largo de los años es la voluntad colonialista de hacer negocios con las catástrofes ajenas. Donde todos vemos una tragedia, el capitalismo del desastre encuentra una oportunidad. El terremoto en Haití ocurrió el 12 de enero de 2010. Apenas 19 días después, el embajador de Estados Unidos enviaba un cable destacando el desastre humanitario que tenía delante de sus ojos. Jamás. Las grandes oportunidades de negocios que había para las empresas gringas y cómo las estaban aprovechando. La fiebre del oro está encendida, es el título del cable que fue enviado por el embajador en Haití,
Kenneth Merten al Departamento de Estado. Lo conocemos gracias a que fue filtrado por Wikileaks. El cable sigue así. A medida que Haití excava en el terremoto, diferentes compañías se están moviendo para vender sus conceptos, productos y servicios. El presidente Preval se reunió con el general Wesley Clark y recibió una presentación para ventas de casas resistentes a los terremotos y huracanes diseñadas para residentes de bajos ingresos. Hagamos un pequeño paréntesis. Wesley Clark no es apenas otro general de Estados Unidos. Fue comandante supremo de la OTAN y dirigió el bombardeo sobre la ex Yugoslavia. Luego fue precandidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Esto ilustra la famosa puerta giratoria. Los funcionarios, cuando dejan de serlo, pasan a ser lobistas de las empresas y los lobistas, cuando son reclutados, ingresan como funcionarios. Con este mecanismo nos podemos encontrar con cosas como esta. La misma persona que dirigió la destrucción y el bombardeo de un país luego aparece en otro, aprovechando una catástrofe natural para vender casas. El cable del embajador Merten describe así lo que se veía en aquellos días. Otras empresas están proponiendo sus soluciones de vivienda o sus ideas de planificación del uso del suelo u otros conceptos de construcción. Cada uno está compitiendo por el oído del presidente en un verdadero free for all. Había que comerle la oreja al presidente para conseguir contratos, de eso se trataba. Y otra persona que se reunió con el presidente haitiano de entonces, René Preval, fue Louis Luc. ¿Qué antecedentes tenía Louis Luc? Venía de negociar contratos multimillonarios para la transnacional Bechtel en Irak después de la invasión. Luc dejó otra frase que ilustra perfectamente este capitalismo que vive de la tragedia ajena y que si no hay tragedia, pues se ocupa de crearla. La frase dice así: nos quedó claro que si se manejaba correctamente, el terremoto representaba tanto una oportunidad como una calamidad. Una calamidad para Haití y una oportunidad para estos hombres de negocios. La sucesión de desastres naturales y también sociales y las más de 2 décadas de intervenciones extranjeras dieron lugar en Haití a una sociedad ONGizada y a un Estado capturado por estos intereses. Organizaciones no gubernamentales y empresas compiten por repartirse los fondos internacionales, ya sean destinados a la reconstrucción o a programas específicos. Lo que no cuenta en esta trama son los haitianos. Desde 2004, todas las elecciones se realizaron bajo el control de potencias y entidades extranjeras. Si para esta gente un terremoto en Haití es una oportunidad, imagínense cómo se relamen ante un terremoto en Venezuela. El pastel en Haití es humilde. En Venezuela ya estamos hablando de otra escala. Petróleo, gas, oro, coltanes, sigue la lista de recursos naturales. Además, los ingresos por las exportaciones de Venezuela, como ya dijimos, ya están siendo administrados por Estados Unidos. En una nota publicada en Diario Red, nuestro compañero Bruno Scarsini señalaba que la administración Trump robó el 70% de los ingresos petroleros desde el secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Un ingeniero en petróleo venezolano, Einstein Millán Arcia, publicó que desde enero hasta mayo Venezuela exportó petróleo por un valor de 11.600 millones de dólares. El 70% de este ingreso permanece bajo control de Estados Unidos. El propio Trump se ufanó por haber cubierto los costos de la guerra con Irán con el petróleo vendido de Venezuela. ¿Cuánto prometió Estados Unidos en ayuda humanitaria? Ya lo dijimos, pero merece la pena repetirlo. 150 millones de dólares, es decir, menos de 2% de lo robado. Millán señala que, y cito, desde enero del 2026 el control estadounidense sobre decisiones otrora soberanas ha sido creciente y sostenido hasta el punto de que hoy Estados Unidos controla las exportaciones y los ingresos petroleros totales de Venezuela. Cierro cita. Para este capitalismo del desastre, el círculo en Venezuela se cierra aún mejor que en Haití. Primero le robaron los ingresos petroleros, que ahora pueden ser puestos a disposición, cual si fuera un aporte desinteresado para una hipotética reconstrucción. Lo que primero fue un robo, luego se convierte en una donación o una ayuda. Claro que además vendrá con condiciones, por supuesto. Las empresas y ONG que accedan a esos recursos serán controladas por Estados Unidos. Por esta vía, el ingreso petrolero de Venezuela será utilizado para que el poder extranjero que la mantiene secuestrada incremente su presencia y avance capturando franjas del aparato estatal. ¿Puede un terremoto ser utilizado para colonizar un país? Nos preguntábamos al principio.
Haití es la respuesta viva y sangrante a esa pregunta y en ese espejo podemos ver los fantasmas que acechan a Venezuela después del terremoto.